Mirando la pantalla. Sí, se ve, profesor. Bien, vamos entonces a la práctica número 8. Pérdida de fricción en tuberías. Lo que nosotros vamos a calcular es la energía de pérdida que se origina entonces en los tubos, en las tuberías. Existen dos tipos de energía de pérdidas. Las pérdidas mayores y las pérdidas menores. Las pérdidas mayores son las pérdidas que se originan en los tubos, en las tuberías, y las pérdidas menores son las pérdidas que se originan en los accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Los codos, las válvulas. Entonces esa es la práctica número 9. Bien. Miren, la pelea por fricción se presenta porque al estar el fluido en movimiento habrá una resistencia que se opone a dicho movimiento. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos pérdidas por fricción? Porque realmente tenemos entonces una resistencia a que el fluido se mueva. Entonces, y es importante que ustedes entiendan que cuando se habla de pérdidas, realmente lo que se habla es que esa energía que se convierte en pérdidas, realmente lo que hace es que se convierte en calor, en una energía térmica. Entonces yo tengo una energía que tiene el fluido, una energía hidráulica, entonces cuando tengo pérdidas, entonces parte de esa energía se convierte entonces en calor. Pérdidas es calor. Por eso cuando ustedes toquen todo y tocan, por ejemplo, el compresor de su nevera, por ejemplo, para decir algo. Si usted lo toca, lo siente caliente, eso significa realmente que se está disipando energía. Y entonces esa energía disipada realmente es una energía de pérdidas. Miren algo. Las válvulas y los accesorios se encargan de controlar la dirección del flujo volumétrico del fluido generado. Generando entonces turbulencia local en el fluido. Entonces, y esto ocasiona pérdida de energía que se transforma en calor. Bien. Lo otro es, yo tengo los tubos para yo entonces transportar el caudal. Pero ¿qué pasa? Yo necesito de accesorios para yo poder guiar la dirección del fluido, para yo poder entonces controlarla. Yo necesito las válvulas, que son los grifos, por ejemplo, en la parte doméstica, para yo entonces controlar el abastecimiento del fluido, en este caso agua. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que se incrementa la turbulencia, ¿y cómo se genera turbulencia? La turbulencia se genera por la dificultad que tiene el fluido a fluir. Es decir, todo lo que le presente dificultad a un fluido a fluir, entonces se convierte en turbulencia, genera turbulencia. Mientras más grande es esa turbulencia, entonces más energía de pérdida yo tengo. Entonces más calor estoy emitiendo. Entonces energía de pérdida es calor. Es decir, yo tengo un tubo, pero yo necesito entonces hacer un doblez, es decir, coloco un codo. Entonces en ese codo ahí se va a generar entonces una turbulencia. Mientras mayor sea la turbulencia, más energía de pérdida yo tengo en los accesorios. Mientras más resistencia se le ofrezca en el caso del tubo, de la tubería, realmente por la fricción de las mismas paredes de la tubería, entonces más energía de pérdida yo tengo. Entonces las pérdidas en los tubos o en las tuberías son las pérdidas mayores, las pérdidas en los accesorios son las pérdidas menores. ¿Por qué? Porque realmente
aquellas pérdidas en los tubos, o sea, yo tengo más contacto en los tubos que en los accesorios. El fluido tiene, el caudal, el flujo tiene más contacto en la tubería que en los accesorios. Los accesorios son elementos, piezas pequeñas, pero los tubos no, los tubos tienen cierta longitud. Entonces, el objetivo de la práctica es determinar la pérdida por fricción en las tuberías. Bien, ¿qué pasa? Nosotros vimos esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación ¿de quién? De la energía. Esta ecuación es la ecuación general de la energía. ¿Qué dice esta ecuación? Esta ecuación tiene 9 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. Es una ecuación que resulta de yo sumarle a la ecuación de Bernoulli 3 energías adicionales. ¿Cuáles son esas energías adicionales? Entonces son estas. Son estas energías. ¿Cuáles? HA, HR y HL. ¿Quién es HA? HA es una energía positiva. Aquí lo tapé, pero HA es una energía positiva. Y es la energía que agrega una bomba. HR es una energía negativa y es una energía que retira un motor o una turbina. Es la energía que yo saco del sistema. HA es la energía que yo le entrego al sistema. Quienes entregan energía al sistema, es decir, al fluido, son las bombas. Bombas, solamente las bombas. Quienes retiran energía del sistema son los motores hidráulicos o las turbinas. Entonces, y aquí está, entonces, yo tengo esto de HL, entonces es energía de pérdidas. Y la energía de pérdidas fue lo que yo dije. Entonces puede ser de dos tipos, en los tubos y en los accesorios. Bien, entonces, si yo no tuviera esos 3 términos, yo tuviera entonces la ecuación de Bernoulli, P1 sobre gamma Z1 más B1 cuadrado sobre 2C es igual a P2 sobre gamma más Z2 más B2 cuadrado sobre 2C. Bien. ¿Qué estamos diciendo nosotros acá? Miren, a medida que un fluido fluye por un conducto, tubo o algún otro dispositivo, ocurren pérdidas de energía debido a la fricción que hay entre el líquido y la pared de la tubería. Mientras más rugosa es la pared de la tubería, entonces más pérdidas yo tengo. ¿Por qué? Porque más dificultad tiene entonces el fluido para fluir, para moverse. ¿Y esto qué ocasiona? ¿Qué pasa con la energía de pérdidas? Mientras más grande es la energía de pérdidas, entonces más caída de presión yo voy a tener. Si ustedes se fijan, fíjense, acá yo tengo P1, yo parto de una presión inicial en el punto 1. Si yo no tuviera bomba, entonces esa P1 realmente tendría yo P1 menos HL, es decir, yo le quitaría a esa presión la energía de pérdida, o sea, la cabeza de presión que me da, entonces le quito la energía de pérdida, lo que significa entonces que voy a tener entonces una presión 2. Como yo le estoy quitando algo a la presión 1, entonces la presión 2 sería menor. Entonces, lo que ocasionan las pérdidas son caídas de presión. Entonces, por eso es que yo tengo bomba. Porque la bomba lo que hace es, fíjense, que añade entonces una energía positiva. Mientras la energía de pérdida lo que hace es que me saque energía, las bombas me agregan energía al sistema. Entonces, con eso yo compenso las pérdidas de energía. O sea, las bombas lo que se utilizan es para compensar las pérdidas de energía e en definitiva para yo tener entonces no tener caídas de presión. Entonces, si ustedes se fijan, yo estoy diciendo acá, y eso lo vamos a ver más adelante, las pérdidas de energía son proporcionales a la carga de velocidad del fluido conforme pasa por un codo en expansión. Es decir, miren, eso es lo que dice es esto, HL
es bien, es KB cuadrado sobre 2G. Entonces, ¿qué relación existe entre B y HL? Si yo paso a B para acá, entonces pasa dividiendo. Significa entonces que es un cociente. Entonces, eso significa que son proporcionales. Entonces, la energía de pérdidas, entonces varía de manera proporcional con la velocidad. Eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes acá. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo les dije a ustedes entonces un valor K. Esos valores de K representan coeficientes de resistencia en los accesorios. Entonces, un codo, por ejemplo, tiene un coeficiente de resistencia. Entonces, una válvula tiene un coeficiente de resistencia. Una T tiene un coeficiente de resistencia. O sea, le ofrece resistencia a que el fluido fluya, a que se mueva el caudal. Entonces, eso es K. Vamos a ver entonces cómo nosotros determinamos más adelante cómo se determina ese valor de K. Entonces, ¿qué pasa? El valor de K, y como esto es la unidad de longitud, el valor de K tiene que ser entonces adimensional. Yo tengo entonces acá pérdidas primarias. Las pérdidas primarias, cuando le hablen de pérdidas primarias o pérdidas mayores en un sistema de fluidos, son las pérdidas que yo tengo entonces en las tuberías solamente. Entonces, y las pérdidas secundarias son aquellas que se producen realmente en los accesorios. Bien, miren entonces. Ya nosotros conocemos esta ecuación que yo se le expliqué, que es la ecuación general de la energía. ¿Qué pasa? A mí lo que me interesa es realmente calcular la energía de pérdida, HL. ¿Cómo yo obtengo la energía de pérdida? Con una ecuación. Esa ecuación se llama la ecuación de Darcy. ¿Qué es esto? Dice entonces que la energía de pérdida es el coeficiente de fricción por la longitud sobre el diámetro, por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, es decir, ¿de qué depende la energía de pérdida? Depende evidentemente de un coeficiente de fricción. ¿Pero de qué depende? Depende de la longitud. Fíjense, mientras más longitud yo tengo, más energía de pérdida tengo. Porque la longitud y la energía de pérdida son directamente proporcionales. Pero, ¿de qué depende la energía de pérdida? Depende del diámetro. Pero la relación que existe entre HL y D es inversamente proporcional. Es una proporcionalidad inversa. Eso significa entonces que mayor diámetro me produce menor pérdida. Yo le decía, creo que era anoche, que cuando ustedes vean los sistemas de distribución, las tuberías grandes en las calles, por ejemplo, de la casa o de INAPA, utiliza tuberías de diámetros muy elevados. Eso es para que, como distribuye en longitudes grandes, en grandes distancias, entonces lo compense con las pérdidas. Mientras mayor sea el diámetro, entonces lo que hace es porque HL y D son inversamente proporcionales. Entonces, mientras mayor diámetro yo tengo, entonces menos energía de pérdida yo tengo. Si tengo diámetros pequeños, entonces ocasiono pérdidas grandes. Y ya le dije entonces la relación que existe entre la velocidad y la energía de pérdida, que es directamente proporcional. Esto es una constante, 2, y tengo entonces la gravedad, la aceleración de la gravedad. Importante, el coeficiente de fricción es adimensional, o sea, no tiene dimensiones. Entonces, fíjense que esto no tiene dimensión porque longitud es longitud, entonces diámetro es longitud. Entonces, y aquí tengo la cabeza de velocidad de cuadrado sobre 2c que está en unidad de longitud. Entonces, ¿qué significa esto? Que para yo conseguir la energía de pérdidas en las tuberías, entonces yo debo calcular el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción entonces depende de quién, del número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds es una variable adimensional. Y la puedo calcular entonces de dos maneras, el número de Reynolds. El número de Reynolds es quién? Es densidad, velocidad por el diámetro sobre la viscosidad dinámica, o el número de Reynolds es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática.
Entonces, ¿qué pasa? Estas expresiones son adimensionales. ¿Qué significa adimensional? Que como usted hacía el análisis dimensional, le da como unidad 1, es decir, no tiene unidad. Pero ¿qué pasa? El número de Reynolds me da una información valiosa, me tipifica entonces el flujo. Y el flujo puede ser entonces, nosotros manejamos dos tipos de flujo, que son los con los cuales nosotros hacemos cálculos. ¿Cuáles son esos flujos? El flujo laminar y el flujo turbulento. Y en la práctica del número de Reynolds, ustedes cometieron un error en la práctica 7, porque la mayoría me colocó en el último en el último cálculo, daba 2800 y algo el número de Reynolds, y ustedes lo tipificaron 2800 como flujo turbulento. No. Vamos a ver que existen dos categorías que yo tengo. Número de Reynolds menor de 2000 son laminares. Número de Reynolds mayor de 4000 son turbulentos. Entre 2000 y 4000 realmente yo tengo una zona de transición. Entonces yo tengo un flujo de transición y ese flujo de transición no se estudia. Entonces realmente no es que ustedes me catalogaran, o sea, el flujo como 2800 en el cálculo que le dio, entonces como flujo turbulento. Ya le dije a ustedes que el número de Reynolds era dimensional. Si yo tengo la velocidad, por ejemplo, yo vengo acá, velocidad en el sistema SI, velocidad en metros sobre segundo, perfecto. Pero el diámetro es ¿quién? El diámetro yo lo expreso en metros, entonces la densidad lo expreso en kilogramos sobre metros cúbicos. Y la viscosidad dinámica es ¿quién? Es kilogramos sobre metro sobre segundo. Entonces, como eso es 1 sobre eso, me queda metro sobre segundo en el numerador y kilogramos en el denominador. Entonces, tengo m da m cubo. Entre m cubo da 1. Entonces, segundo entre segundo da 1. Entonces, kilogramo entre kilogramo da 1. Es decir, eso es 1. Por lo tanto, el número de Reynolds es un número adimensional. Importante, el número de Reynolds establece la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Fíjense, yo tengo fuerzas acá inerciales y fuerzas entonces viscosas. Acá. Si el número de Reynolds es menor de 2000, entonces el flujo es laminar. Si es mayor de 4000, no mayor de 2000. Ustedes me estaban diciendo mayor de 2000. O sea, menor de 2000 y mayor de 2000. No. Yo tengo aquí 4000 y tengo aquí 2000. Por debajo de 2000 es laminar. Por encima de 4000, no es por encima de 2000, es por encima de 4000. Esta franja acá es un flujo de transición. Entonces, que está entre 2000 y 4000. Bien. ¿Cómo nosotros calculamos entonces el coeficiente de fricción cuando el flujo es laminar? Utilizando entonces la ecuación de Hagen. ¿Qué dice esa ecuación de Hagen? Que el coeficiente de fricción es 64 sobre el número de Reynolds. Entonces, así yo calculo ya el coeficiente de fricción en un sistema cuando yo tengo entonces un flujo laminar. ¿Qué pasa? Cuando tengo entonces un flujo turbulento, entonces yo tengo varios métodos para calcular entonces el coeficiente de fricción. Entonces son varios métodos. De los métodos que nosotros utilizamos, entonces yo tengo la ecuación de Swami, tengo el diagrama de Moore, que son lo que utiliza el libro de ustedes, el que estamos utilizando. Existen otros métodos, por ejemplo, otras ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de Harris para el cálculo de la energía de pérdida y el coeficiente de fricción. Entonces, que nosotros no lo vemos acá, yo lo doy en otra materia. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entender, fíjense, aquí
existe un concepto que es rugosidad relativa. Entonces, ¿qué es rugosidad relativa? Es realmente el diámetro sobre la rugosidad. Entonces, la rugosidad es un parámetro de la tubería. O sea, ustedes escuchan bien, esa tubería, eso está rugoso, no está rugoso, esa superficie. Entonces, eso mismo lo aplicamos nosotros en la tubería. Fíjense, esto es un tubo, por aquí circula un flujo y por aquí sale el flujo. Miren esta parte acá. Estas son las superficies, esta es la superficie interior de quién, del tubo. La superficie interior del tubo. ¿Qué pasa? Mientras más accidentada es esa superficie, entonces más turbulencia yo genero, más dificultad tengo entonces para hacer circular el fluido. Entonces, si tengo más dificultad, eso significa entonces que tengo más fricción. Entonces, es fundamental el tema de yo saber siempre cuál es la rugosidad que tiene mi tubería para yo calcular el coeficiente de fricción. En su libro, por ejemplo, en la página, eso es página 235, tabla 8.2, nosotros podemos ver la rugosidad de diferentes tuberías. Fíjense que el vidrio, señores, no genera pérdidas, porque es completamente liso, no hay rugosidad. Entonces después ya tengo para otros materiales, tengo ya rugosidades y se incrementa dependiendo del tipo de material. Entonces uno de los métodos que yo les dije a ustedes era el diagrama de Modi. El diagrama de Modi no es más que un diagrama donde el eje vertical representa el coeficiente de fricción, el eje horizontal o la abscisa, esta ordenada abscisa representa el número de Reynolds. Entonces aquí yo tengo realmente un gráfico así, donde estas curvas representan la rugosidad relativa, el diámetro sobre la rugosidad. Esa letra deformada E se lee como épsilon. Entonces hasta acá, señores, yo tengo, esto es laminar, después de acá tengo todo es turbulento y esto es transición. Eso es lo que dice básicamente el diagrama de Modi. Mírenlo acá. Esta zona negra es zona de transición. Fíjense que hasta acá yo llego entonces, hasta donde está esta línea, yo llego entonces con 2000. Fíjense, 2000. Eso es 1000 por 2, 2000. Entonces aquí tengo hasta acá, fíjense hasta acá. Tengo 4 por 1000, 4000. Entonces todo esto que está acá es transición. Entonces a partir de aquí es que empieza entonces ya la zona turbulenta. Y tengo una turbulencia completa cuando atravieso entonces esta gráfica, esta curva acá. Después de ahí todo es completo. O sea, tengo una turbulencia completa. ¿Cómo nosotros entonces experimentamos, calculamos la energía de pérdidas en un laboratorio? Es muy fácil. O sea, es con un equipo, existe un equipo, un aparato que se llama el aparato de Osborne-Reynolds. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que se hace? Se prueba realmente para diferentes tuberías. Fíjense que se colocan diferentes tuberías. Entonces, esta tubería, ¿qué tienen esta tubería? Sí, no sé si se puede. Miren. O sea, yo puedo probar tuberías y puedo probar accesorios. Entonces, esto es un tubo, otro tubo, otro tubo. Y esos tubos son de diferentes materiales. Entonces, y tengo entonces, puedo colocarle accesorios y calcular entonces, vamos a ver cómo yo puedo entonces obtener la lectura de la energía de pérdida. Puedo ver los sistemas en serie, paralelo, en tubería y todo eso. Entonces realmente existe ese equipo y es un equipo muy fácil de hacerlo en una materia, en un cuatrimestre que tiempo.
nosotros hicimos físicamente allá en Tesa hicimos un aparato como este para medir la viscosidad, la energía de pérdidas. Entonces, realmente, suponiendo que nosotros tenemos un aparato de Osborne, Reynolds, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a probar en la práctica? Fíjense, yo le voy a dar a usted, o sea, 3 tuberías. Una galvanizada, esto es un material galvanizado de 3/4, galvanizada de media, y entonces, y esto de cobre de 3/4. Fíjense que tengo entonces diferentes materiales y diferentes diámetros. Entonces, ¿qué le di? Le di entonces suponiendo que esa sea la tubería 1, que es de galvanizada de 3/4 de pulgada. Aquí yo tengo entonces el punto 1 y tengo aquí que es esto acá. Es esto acá y esto acá, o sea, donde yo mido la tubería. Entonces tengo el P2. O sea, yo le doy entonces el cambio de presión, la caída de presión que tengo en la tubería. Tengo entonces un tiempo en el que yo mido el paso del flujo. O sea, fíjense, le doy un tiempo. Tengo la longitud de la tubería. Esa tubería tiene una longitud específica. Esa tubería tiene un diámetro específico. Y entonces yo le estoy acá, por acá, fíjense, yo estoy midiendo el caudal que yo estoy mandando. Entonces ya con eso nosotros podemos determinar realmente la energía de pérdida que yo tengo, que yo puedo perder entonces en esa tubería. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, vamos a hacerle entonces nosotros no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que nosotros hemos visto. Ahí, profesor, no se toma en cuenta la rugosidad. Sí, o sea, porque fíjate que ya yo te la estoy dando. ¿Con quién te la estoy dando? Te la estoy dando con el material. Ya ahí, ya tú sabes que ahí está ya en el galvanizado, tú tienes realmente ya un tipo de material. Vamos a ver si aquí, fíjate, mira acá, mira, yo tengo hierro galvanizado. Fíjate entonces la rugosidad. O sea, tiene entonces, fíjate que es 1.5. Fíjate que tú tienes entonces mira por ejemplo, concreto. O sea, fíjate cómo te varía. Fíjate que tú tienes un acero. Mira cómo te varía entonces en el acero. Entonces, es decir, mientras menor es esto, entonces mayor es la rugosidad. O sea, porque más se está alejando, más cifras, más cero tiene después del punto. Entonces, fíjate que el latón, por ejemplo, entonces mira las pérdidas que te produce, o sea, poquitas pérdidas. Entonces mira el acero comercial o soldado 4.6, pero mira el galvanizado, ya tú pasas entonces a la -5. Entonces fíjate que ya las pérdidas son mayores. Entonces en el hierro dúctil, ese hierro normal, por ejemplo, que tenemos nosotros, fíjate que te va aumentando. Esta tubería galvanizada, esos son los tubos, o sea, los tubos, esos tubos de metal que uno tiene en la casa o tenía en la casa antes, son esas. Dígame. Eso de la tubería que usaban antes las construcciones, ya Esa es por PVC, correcto, exactamente. Fíjate por qué. Porque mira el plástico, míralo acá, mira. O sea, pérdidas como después del cristal, del vidrio, o sea, las pérdidas, la rugosidad más baja. Eso significa entonces que tú tienes poquitas pérdidas, o sea, tú prácticamente nula. Nada, prácticamente nula, exactamente, prácticamente nula, porque esto es cuánto. Fíjate, esto es 0.60. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3. Mira. O sea, prácticamente nada la rugosidad. Entonces ya yo tengo, fíjate, después tengo entonces el cobre, me coloca pocas pérdidas. Fíjate, el latón me coloca pocas pérdidas, o sea, el acero pocas pérdidas. Pero entonces paso ¿a quién? Al hierro galvanizado.
entonces ahí ya tengo pérdidas. Entonces, o sea que sí, cuando yo te digo entonces ya el galvanizado, ya ahí está considerado entonces la rugosidad, entonces el tipo de material. Ok, gracias. Sí. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Realmente es, fíjense, yo le doy todos estos parámetros, entonces lo que tenemos nosotros que hacer es calcular entonces los espacios en blanco. Vamos a hacerlo entonces, ¿para quién? Para esta primera tubería. Entonces, esta es la práctica, creo que tiene más cálculo. Esta y la otra creo que son los que tienen más cálculo. Tiene como 12 cálculos. Vamos a ver, pero son fáciles todos. Porque hasta aquí ustedes todos, ustedes trabajaron, por ejemplo, hasta acá. Si ustedes recuerdan, ustedes trabajaron hasta acá. Entonces la práctica número 7, porque ustedes definieron el tipo de flujo. Entonces, o sea que lo nuevo sería esto hacia acá. Bien, pero vamos a hacerlo completo. Entonces, ¿qué yo tengo? Fíjense. Si ustedes se fijan, yo le doy el diámetro en ¿quién? En pulgadas. Fíjense que acá yo le doy 0.75 pulgadas de diámetro. Entonces, trabajamos en el sistema así. Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos entonces esas pulgadas en ¿quién? En metros. Y eso es multiplicar por 0.0254. Ya. Entonces, eso es metro sobre pulgada, porque ahí se me cancela pulgada y me queda metro entonces. Y eso me da entonces el diámetro, o sea, 0.75 pulgadas es 0.01905, ¿quién? Metros. Entonces, ese valor es el que yo coloco, fíjense, es el valor que yo coloco acá. O sea, ya yo convertí entonces estos 75.75 pulgadas, lo convertí entonces a metros y lo coloco ahí. Ya llenamos entonces nuestra primera casilla. Entonces después le digo, calculemos entonces a quién, al caudal, que es el flujo volumétrico. Entonces, ¿cómo yo calculo el flujo volumétrico? Fíjense que yo tengo varias maneras de calcular el caudal. El caudal es área por velocidad o el caudal realmente es volumen sobre tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Profesor, el audio se está cortando mucho. ¿Me escuchan cortado o cómo me están escuchando ustedes, los demás? No, casi Yo lo no escucho se bien. escucha. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. O sea, que debe ser tu internet entonces. Parece. Sí, sí. Bien, gracias. Entonces, bueno, vamos a hacer, me pegué el micrófono prácticamente a la boca. Entonces, lo que decía, el segundo cálculo que nos piden, fíjate que ya completamos este cálculo. Nos piden entonces el caudal o flujo volumétrico. Yo le decía a ustedes acá que yo puedo calcular el caudal con el área por la velocidad, esa operación, o el volumen sobre el tiempo. Fíjense que como me están dando el volumen y me están dando el tiempo, entonces lo que yo digo que el caudal es ¿quién? Es el volumen sobre tiempo. Ya lo calculo con los datos dados. Entonces, eso es yo agarrar y dividir el volumen entre el tiempo. Ya el volumen, fíjense que el volumen yo se lo doy. ¿Cuánto es el volumen? 0.0093. ¿Entre quién? Entre 2.15. Y eso da entonces un caudal de 0.00043256. Entonces, eso es quién. Eso es, acá arreglamos entonces para, eso es metro cúbico. Eso es metro cúbico. Vengo acá, digo, vamos a poner esa unidad, metro cúbico. Entonces, metro cúbico sobre segundo. Hay close return, perfecto, y ahí está. Entonces, metro cúbico sobre segundo. Ya calculamos el caudal. Ese caudal entonces yo lo coloco, fíjense, es el caudal que yo coloco acá. Ya yo tengo entonces, si vemos, entonces yo coloco, ya tengo dos casillas. O sea, entonces nos piden la otra, es el área. Vamos a ver el área. Entonces,
¿Qué pasa? Yo tengo ya el diámetro. Entonces, como es un tubo, o sea, ¿es quién? Es un círculo. Entonces, y ya yo tengo el diámetro. Entonces, el área no es más que pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Vamos a colocar aquí, le puse el pi, el diámetro se lo puse en letra mayúscula. Vamos a cambiárselo acá a mayúscula para que no tengan ningún problema. Entonces ya tenemos entonces el área. Esa área es 0.0028502. Entonces fíjense que ese es el valor que yo tengo acá. Entonces ya completamos, ya he completado yo 3 casillas: la casilla del diámetro, la casilla del caudal, la casilla del área. Me piden entonces la velocidad. Entonces fíjense que la velocidad es fácil calcularla. ¿Por qué? Porque la velocidad, como el caudal es área por velocidad, entonces lo que yo hago es que divido el caudal entre el área para que me dé entonces la velocidad. Entonces fíjense, mi velocidad es ¿quién? Es el caudal entre ¿quién? Entre el área. El caudal, ¿qué es este caudal es ¿quién? Es este valor que está acá. Es 43 256 ¿quién? Metros cúbicos por segundo. Entonces esto es, hago esto acá y aquí lo coloco su segundo, que me faltó. Bien. Entonces fíjense, metros cúbicos sobre segundo entre metros cuadrados me da metros sobre segundo, y eso es la velocidad. Entonces esa es, si ustedes se fijan, esa velocidad fue la velocidad entonces que tenemos nosotros acá, 1.517. Entonces, ¿qué es esto que está acá? Entonces ya tengo la velocidad. Calculo entonces el número de Reynolds. Fíjense que la calculé con la formulita chiquita. Velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. Tengo la velocidad, tengo el diámetro, tengo entonces la viscosidad cinemática, que es un dato que está en Excel. Y eso nos da entonces un número de Reynolds de ¿cuánto? De 25.139.80. Entonces acá, ¿qué decimos? Como el número de Reynolds es mayor de ¿cuánto? El número de Reynolds es mayor, acá es mayor de 4000. Entonces es mayor, entonces es mayor de 4000. El flujo, ¿cómo es? El flujo es turbulento. Entonces fíjense que 25.139 es mayor de 4000, entonces el flujo es turbulento. Entonces, ¿qué pasa? Debo calcular entonces el coeficiente de fricción. Para calcular el coeficiente de fricción voy a utilizar entonces la ecuación de Suomi. ¿Qué dice entonces la ecuación de Suomi? Entonces, para yo calcular el coeficiente de fricción, utilizo esta ecuación. ¿Qué dice? Que el coeficiente de fricción es 0.25 sobre el logaritmo de ¿quién? De 1 sobre 3.7 en la rugosidad relativa más 5.74 sobre el número de Reynolds a la punto 9, eso al cuadrado. Para yo calcular entonces el coeficiente de fricción utilizando a Suomi, ¿qué necesito? Necesito calcular realmente ¿a quién? A la rugosidad relativa. ¿Por qué? Porque yo tengo el número de Reynolds, que ya lo calculé acá, pero no tengo entonces aquí, no tengo la rugosidad relativa. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy el dato de la rugosidad relativa. Ese dato se lo doy yo en el Excel. Entonces ya tengo el diámetro y la rugosidad, que es 0.00015 entonces metros. Entonces, y eso nos da a nosotros entonces la rugosidad relativa 127. Fíjense que
ese es este valor que está acá. Entonces ya definimos el número de Reynolds, utilizamos la ecuación de Swami, calculamos entonces la ecuación de la rugosidad relativa. Entonces vamos a calcular entonces a quién, al coeficiente de fricción. Entonces eso es yo sustituir, fíjense, eso es F, 0.25 sobre logaritmo de 1 sobre 3.7 por 127 más 5.74 por 25.139 elevado a la punto 9. Todo eso al cuadrado, y eso tiene que dar entonces ¿cuánto? 0.03816, y ese es el coeficiente de fricción. Entonces, y ese es el valor que coloco entonces acá. Entonces ahora fíjense que ya tengo todos los parámetros para yo calcular entonces la energía de pérdida, que es lo que yo estoy buscando. Yo lo que necesito es la energía de pérdida, pero si ustedes se fijen, vamos a hacer aquí algo. Fíjense que ustedes tienen la energía de pérdida en esta ecuación. Vamos a ver. P1 sobre gamma más Z1 más B1 cuadrado sobre 2G más HA menos HR menos HL igual a ¿quién? A P2 sobre gamma más Z2 más B2 cuadrado sobre 2G. ¿Qué ecuación es esa? Esa es la ecuación de ¿quién? Esa es la ecuación de la energía. Entonces, ¿qué pasa? Como Z1 es igual a Z2, entonces se cancelan. No que son 0, Z1 y Z2, porque si ustedes se fijan, la tubería está en el mismo plano, o sea, tiene la misma elevación con respecto a un plano. Si yo tengo esa referencia, este punto acá tiene este Z1 y este punto acá es Z2. Y entonces, ¿qué pasa? Z1 es igual a Z2. Bien. Entonces, como la tubería tiene el mismo diámetro, circula el mismo caudal, entonces B1 es igual a B2. Se cancelan entonces estos términos. ¿Qué pasa? Como yo no tengo bomba entre 1 y 2, fíjense que aquí no hay una bomba entre 1 y 2, entonces no hay HA. HA es 0. Como no hay turbina, HL es 0. Solamente tengo entonces aquí HL, es decir, me queda de aquí que P1 sobre gamma menos HL es ¿quién? Es P2 sobre gamma. De ahí yo despejo entonces a ¿quién? A HL. Entonces me queda que HL es ¿quién? Es P1 sobre gamma menos P2 sobre gamma. Eso es entonces ya, como gamma es el mismo, entonces tengo P1 menos P2 sobre gamma. Eso es la energía de pérdida. Eso es una forma, pero yo le dije a ustedes que la ecuación de Darcy me decía entonces que HL es ¿quién? Es FL sobre D B cuadrado sobre 12. O sea, esto es 2. Entonces fíjense que calculamos entonces la energía de pérdida para compararla, utilizando entonces la ecuación de Darcy y utilizando entonces la ecuación de la energía. Entonces eso es lo que está acá. Fíjense entonces con la ecuación de Darcy, ya yo tengo entonces ¿quién? Ya yo tengo el coeficiente de fricción. Yo tengo la longitud, que es un dato. Tengo el diámetro, tengo entonces la velocidad que la calculé y tengo la gravedad. Entonces me da entonces, fíjense, utilizando a Darcy me da 0.70, 544 metros. Señores, eso es lo que yo estoy perdiendo de energía. Miren qué es energía de pérdida. O sea, por ejemplo, y esto en una bomba, por ejemplo, en un sistema, se ve para que ustedes lo interpreten bien. Cuando yo le hablo de HA, miren cómo ustedes lo pueden interpretar. Si yo le digo, mira, mi bomba me entrega a mí 10 metros. Eso es de columna. Recuérdense que presión es gamma H. Eso significa, señores, que esa bomba me puede entregar una altura de ¿cuánto? De 10 metros. O sea, fíjense, yo estoy abajo y ella me puede entregar 10 metros. Si yo digo que HA, yo tengo una bomba que tiene un HA de 10 metros.
Entonces, pero tengo el otro ingrediente, tengo HL entonces de 0.7. Eso significa entonces, señores, que yo estoy perdiendo casi 1 metro por pérdida. Casi 1 metro por pérdida. Entonces, es decir, si yo tengo que llegar realmente, si tengo que llegar a una altura de 11 metros, o sea, de 12 metros, entonces, ¿qué pasa? Yo pierdo 1 metro en pérdidas. Entonces, la bomba me entrega 10. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo solamente, puedo alcanzar, ¿cuánto puedo alcanzar? Puedo alcanzar 11. Eso significa entonces que esa solución no me vale. O sea, yo tengo que tener entonces, fíjense, una bomba que me entregue a mí, ¿cuánto? 13 metros. Yo le quito 1 de pérdida, 1 metro de pérdida y me queda entonces 12 metros. Eso es, en definitiva, señores, los sistemas, todos los sistemas de fluido. Eso es lo que hace una bomba. O sea, lo que hace la bomba es compensar la energía de pérdida. Yo no puedo calcular, yo voy a llevar, por ejemplo, a la segunda o a la tercera. Entonces, si tengo energía de pérdida, entonces yo tengo que sumarle a considerar en el cálculo de quién, de la bomba, esa energía de pérdida. Entonces lo que hacemos es que nosotros agarramos y sumamos entonces a HL. O sea, cuando yo calculo mi HL, yo introduzco entonces la energía de pérdida porque es una energía que me tiene que suministrar la bomba. Entonces eso es energía de pérdida. Fíjense que yo estoy casi perdiendo 1 metro. 1 metro estoy perdiendo. Entonces la bomba, o sea, el flujo no llega casi a 1 metro. O sea, eso, yo estoy perdiendo 1 metro de altura. Entonces, como yo le decía, la otra expresión es para calcular entonces HL, que es delta P sobre gamma. ¿Qué es delta P? Recuérdense, delta P sobre gamma fue lo que yo le demostré ahora mismo. P1 menos P2 sobre el peso específico. Pero fíjense que yo le doy a ustedes a quién. Yo le doy acá la caída de presión, que es 7.6 kilopascal. Entonces, eso es simple y llanamente yo dividir 7.6 kilopascal entre el peso específico del agua, 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Fíjense que me da 0.7747196. Prácticamente igual, o sea, estoy perdiendo 0.07. Fíjense entonces que calculo la diferencia de pérdida entre los dos cálculos. ¿Qué digo? Digo porcentaje de diferencia, HL energía con la ecuación de la energía menos HL de Darcy sobre la HL energía. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces 0.77 47.196 menos 0.70 544 entre 0.77 47.196%, y eso me da un 9%. O sea, la diferencia entre los dos valores es casi de un 9%. ¿Qué significa esto? Realmente, en términos, yo tengo diferencia, pero bien, cuando yo estoy calculando la energía de pérdida en tubo, utilizo la ecuación de Darcy. Utilizo la ecuación de Darcy. Ustedes van a ver, si lo que están, por ejemplo, en lo que son mecánicos de ahí, del grupo, cuando nosotros estemos entonces en fluidos 2, cómo realmente nosotros combinamos todas estas energías de pérdida en la fricción, por fricción en los tubos, por fricción en los accesorios. Y ahí, señores, termina ya, fíjense, la práctica. ¿Cómo se ve esto en Excel? Fíjense, aquí están todos los cálculos, mírenlo acá. Entonces, fíjense que yo le di la rugosidad. Esta es la rugosidad. O sea, los datos están acá, todos los datos están acá. Entonces, miren algo. ¿Qué yo le decía a ustedes? Fíjense, cuando yo le digo, cuando interpreten las cosas,
yo le decía que es básicamente lo que uno busca con este asunto, que ustedes puedan interpretar. Fíjense, yo le dije, la ecuación de Darcy, ¿qué expresa? Dice que HL es F, L sobre D, entonces B cuadrado sobre 2G, donde había una proporcionalidad inversa entre ¿quién? Entre el diámetro y la energía de pérdidas. ¿Cuál diámetro es mayor? ¿De 3/4 o de media? ¿Cuál diámetro es mayor? 3/4. 3/4. ¿Cómo te da la barrita? ¿Más grande o más pequeña que la de media? Más pequeño. Más pequeña. Entonces, fíjate que lo que yo te dije a ti aquí se cumplió en la práctica. Es decir, yo te dije a ti aquí. O sea, te dije, HL es quien es F, L sobre D, B cuadrado sobre 2G. Te dije, mira, la relación que existe entre HL y D es inversa. Inversa. Eso significa que a mayor diámetro, menor pérdida. Y te dije que la casa INAPA mete tubo grande en la calle. ¿Por qué mete tubo grande en la calle? Porque recorre distancia grandísima. Y entonces, ¿qué quiere? Disminuir las pérdidas. Porque, ¿qué significan las pérdidas? Las pérdidas significa, señores, que tú tienes que comprar bombas más grandes. Bombas más grandes. Pero, entonces, ¿qué nosotros hicimos? O sea, yo le estoy demostrando a ustedes acá eso. O sea, a mayor diámetro, menor pérdida. Entonces, pero ven acá. Esto es lo que me dice acá. Fíjate que son dos tuberías con el mismo material galvanizada, las dos. Pero hay una que tiene un diámetro de 3/4 y otra que tiene un diámetro de media. Fíjate cómo se te disparó a ti la energía de pérdida en el diámetro más pequeño. Y mira cómo te dio la energía de pérdida en el diámetro más grande. ¿Cuánto? Casi 1 punto y algo metros de diferencia. Y bien, señores, esto es la práctica del día de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta. Si no tienen pregunta, pasamos a la lista entonces.